debemos estar conscientes siempre de que no somos eternos ni somos dueños de las iglesias. Dios nos da el privilegio de servir en la iglesia, pero la iglesia es de Cristo y llega un momento en el que uno tiene que estar consciente que va a tener que dejar el ministerio en el tiempo que Dios tenga señalado. Y es importante que las iglesias desarrollen su propio liderazgo, sus predicadores, sus pastores, sus maestros, para que con el tiempo puedan servir de esa manera. Le he pedido a mi hermano Ricardo Martínez que comparta con nosotros la palabra de Dios en este día. Yo respeto mucho a mi hermano Ricardo, desde que los conozco a él y a Nadia antes de que naciera Kiarita, una pareja muy equilibrada, muy cristiana, y Dios nos ha permitido verlos crecer y ver crecer a sus hijos. Yo admiro a Ricardo, él se entretiene, su pasatiempo es hacer drones, entonces imagínense nada más, pero un hombre congruente, un hombre temeroso de Dios, y va a ser su primera ocasión en la que comparta la palabra de Dios con nosotros, y es una bendición escucharlo. Hola hermanos, muy buenas tardes. Sí, un poquito de frío y no se el aire. Pues comencemos con una oración, hermanos, para poder iniciar con este discurso. Padre Celestial, Padre nuestro, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, en particular la oportunidad que me das a mí de estar en esta ocasión al frente, Señor. Te ruego que nos bendigas, que me permitas expresar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, que pueda ser claro, Señor, y que podamos poner por obra lo que dice tu palabra. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a ponernos de pie y leer un versículo en el que está basado esta predicación. Está el versículo en Efesios 4, 30, Efesios 4:30. Es un solo versículo, entonces los invito a que lo leamos juntos. Y la palabra del Señor dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tomen su lugar, por favor. Cuando estaba buscando el tema para este discurso, cuando el pastor me pidió y me dijo que si podía hacerlo, pues como dije hace un rato, me dio un poco de frío también, ¿no? Pero pues me puse a investigar, tenía idea de algunos temas. Empecé a ver los sermones, sobre todo de Charles Spurgeon, un pastor que han comentado en muchas ocasiones nuestro pastor, y pues, al recorrer la lista de sus sermones, uno en particular me llamó la atención, que trata sobre el contristamiento del Espíritu. Entonces esta predicación de este día pues está basado en ese discurso, y pues espero que sea de bendición para todos nosotros. Cuando hablamos del Espíritu Santo, pues muchas veces lo vemos como una fuerza que influye en nuestra vida, pero tendrá una personalidad como tan distinguible como Dios, como Jesús. Yo vengo de un trasfondo de testigos de Jehová, ¿no? En mi niñez yo estuve asistiendo, mi mamá me llevaba. Una de sus creencias es que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, ¿no? No lo ven como una personalidad independiente. Pero en este versículo nos da una evidencia de su personalidad. ¿Y cuál es esa evidencia? Pues que el Espíritu Santo puede ser contristado, ¿no? Pensar que una fuerza, una energía espiritual se puede contristar, pues creo que es algo difícil de comprender o de entender, ¿no? El contristamiento es una cualidad que las personas podemos tener, o mejor dicho, sentir. Y por lo tanto, como el Espíritu Santo puede ser contristado, pues podemos asumir que el Espíritu Santo es una personalidad distinguible. Entonces necesitamos reconocerlo debidamente. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros, siendo tan insignificantes para un Dios todopoderoso, cómo es posible que nuestros actos puedan entristecerlo?
Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, si recuerdan en el momento de la creación de Adán. Entonces podemos ver que la tristeza que siente el Espíritu Santo puede ser comparable a lo que nosotros como humanos podemos sentir. Ahora, imaginemos el amor de un padre cariñoso, ¿no?, con sus hijos, y pensemos que estos hijos no están portándose de la manera adecuada, están haciendo cosas que su padre no consiente o cosas que le prohíbe, porque pues un padre siempre espera que nuestros hijos hagan lo correcto para evitar los problemas que eso les puede ocasionar. Entonces, ¿ustedes creen que un padre amoroso pueda dejar de amar a sus hijos cuando están equivocados, cuando están haciendo cosas que no son adecuadas? Podrá haber padres humanos que sí lo hagan, ¿no?, o que lo hagan en menor medida, ¿no?, que no los frecuenten tanto, que no se interesen tanto en la vida de sus hijos. Pero ¿podemos pensar que Dios puede disminuir su amor por nosotros? Claro que no. El amor de Dios por nosotros es inagotable e inquebrantable. Incluso cuando pecamos, Él nos sigue amando y buscando maneras de que restaurar nuestra relación con Él. Porque si recuerdan las palabras de nuestro pastor en prédicas anteriores, Él es quien busca esa relación con nosotros. Ahora, para entrar un poco más en materia, el punto número 1 que les quiero comentar en esta tarde es, ya lo comenté brevemente, es que el Espíritu Santo puede ser contristado. Pero recordemos brevemente quién es el Espíritu Santo y cuáles son sus funciones. El Espíritu Santo da vida espiritual a las personas, permitiéndoles nacer de nuevo y convertirse en hijos de Dios. Es decir, que regenera a las personas. Esto lo podemos encontrar en Juan 3, de 3 al 8. También el Espíritu reside en los creyentes, guiándonos, consolándonos y dándonos poder para vivir una vida santa. En 1 Corintios 6:19 podemos encontrar esto. Así también el Espíritu Santo otorga dones espirituales a cada creyente para que los use para servir a Dios y también para servir a los demás. 1 Corintios 12 también. Algo muy importante es que el Espíritu Santo obra en el corazón de las personas para convencerlas de su pecado, de la necesidad de un Salvador y del juicio de Dios. Esto lo encontramos en Juan 16, del 8 al 11. Y aún más, el Espíritu Santo guía a los creyentes en el camino de fe, ayudándonos a tomar decisiones, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios, como encontramos en Romanos 8:14. Un versículo muy particular que me gustó es, como dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y aquí nos da unas características muy precisas: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si recuerdan, Jesús nos anunció a los apóstoles que nos enviaría un consolador, que será nuestro guía y nuestro maestro permanente. En Juan 14, 16 al 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros sí le conocéis, porque está con vosotros y estará con vosotros. Y hay unos versículos más en donde Jesús recalca nuevamente que el Espíritu Santo vendría sobre sus seguidores, como en Juan 14, 25 al 26, Juan 15, 26, 27, Hechos 1 al 8. Entonces, ¿cómo es posible que con todo este poder que acabamos de ver que tiene el Espíritu Santo y todo lo que pueda hacer, cómo es capaz de ser contristado? Pues el Espíritu Santo se contrista por la presencia del mal, por el pecado, pero más aún por el pecado de su pueblo. Él no odia a su pueblo, pero sí odia los pecados del pueblo. No sería el Espíritu de verdad si aprobara lo falso en nosotros. No sería puro si no se contristara por lo que es impuro en nosotros. Él nos ayuda en nuestras debilidades, pero también se contrista por nuestros pecados.
El dolor que una madre o un padre sufre por las acciones indebidas de su hijo o de sus hijos no es tanto por el sufrimiento que le pueda causar a los padres, sino es más bien la aflicción que los padres saben que su hijo está trayendo sobre sí. No sé si recuerdan el pasaje de David y Absalón. David lamentaba la traición de su hijo, pero notemos qué reacción tuvo David frente a la muerte de Absalón. Este pasaje lo encontramos en 2 de Samuel 18:33, en donde comienza diciendo: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Yo me imagino que al momento de escribir estas palabras lo dijo con una gran aflicción, pero si continuamos leyendo nos damos cuenta de la realidad de esta aflicción, en qué estaba dirigida. No era una reacción egoísta de parte de David por haber perdido a su hijo, sino era más bien por el resultado que tuvo Absalón, perder su hija. Más adelante en este pasaje también menciona: si quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, Absalón. De esta misma manera podemos ver cómo el Espíritu Santo se contrista. Es por causa de en ellos en quien mora que se deprime. La falta de oración, la carencia de amor, la falta de generosidad, todas estas cosas lastiman a la iglesia y por tanto el amoroso Espíritu de Dios se perturba. Ahora, parte de las funciones del Espíritu, como vimos en los pasajes anteriores, principalmente en Juan 16, es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto describe un papel crucial del Espíritu Santo en la salvación. Al convencernos de nuestro pecado, mostrarnos la justicia de Dios y advertirnos del juicio venidero, el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados y que confiemos en Jesucristo para obtener nuestra salvación. Ahora, el rumbo de muchos creyentes es lo opuesto a esta obra. Sus vidas no convencen al mundo del pecado, prefieren consolar a los que hacen el mal. Muy probablemente hemos conocido, nos haya tocado escuchar a personas no creyentes que usan de excusa a creyentes, diciendo cosas como: mira, esos cristianos hacen esto y lo otro y nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? El Espíritu de verdad convence al mundo del juicio venidero, pero no deberíamos nosotros ser ese instrumento también. En ocasiones pareciera que viviéramos y que actuáramos y habláramos como si no hubiera un juicio venidero. Trabajamos arduamente por obtener patrimonio, ¿no? Como si la condenación fuera un chiste en cuento. ¿No creen que el Espíritu de Dios se contriste con esas actitudes nuestras? Necesitamos reevaluar nuestras prioridades. Como segundo punto, ¿qué causas contristan al Espíritu Santo? Si comenzamos a leer el capítulo 4 de Efesios, al inicio del capítulo vamos a encontrar aspectos positivos de la actitud que debemos de tomar como creyentes, como la humildad, como la paciencia. Ahora bien, a partir del versículo 17, del versículo 17 en adelante, nos enseña los aspectos negativos que debemos de evitar en nuestra actitud. Aprendemos que los pecados de la carne, la inmundicia, la maledicencia de cualquier tipo lo contristan. Veamos qué dice el versículo 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Será que debemos cuidar nuestra forma de hablar? ¿Será que debemos aprender a controlar nuestro temperamento? ¿Será que debemos evitar cosas indecorosas? El Espíritu de Dios no se agrada cuando cometemos estos actos. Debemos tomar conciencia si tomamos amargura, tenemos que deshacernos de ella para que el Espíritu de Dios no sea contristado. El Espíritu de Dios da a los creyentes gozo y consuelos abundantes. Y si ve que le damos la espalda a todas esas cosas para unirnos a una compañía mundana, siendo Dios un Dios celoso, ¿cómo cree que lo considera? En
¿Debemos imitar al mundo en la forma de vestir? Obviamente tenemos que vestir, pero de forma vulgar, nuestra forma de hablar que sea vulgar, que seamos ostentosos en nuestra manera también de vestir. ¿Qué nos dice Dios en 2 Corintios 6:17? Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y después nos promete: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas. Entonces, ¿cómo podemos no contristar al Espíritu Santo si no dejamos al mundo atrás? También podemos contristarlo con nuestra ingratitud. Cuando Jesús nos revela su amor, o cuando hemos sido levantados de la enfermedad, o cuando no nos falta para comer, para beber, o cuando somos preservados en medio de la tentación, sin duda debemos de agradecer todo esto. Pero cuando no lo hacemos, esto es un pecado que provoca a Dios. Si vemos en 1 Tesalonicenses 5:17, su palabra dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora imaginen que agregamos altivez a la ingratitud, pensar que son nuestros méritos o nuestras fuerzas lo que nos da todas estas cosas. ¿Qué puede haber en nosotros para estar orgullosos? Como dice Charles Spurgeon, dice: orgullosos de las misericordias de Dios es como si estuviéramos orgullosos de estar endeudados. Hay un sinnúmero de males que contristan al Espíritu de Dios, pero particularmente la falta de oración. Oramos para agradecer nuestras bendiciones, o intercedemos, o oramos para interceder por nuestro prójimo, o para pedir ayuda. El Espíritu Santo será contristado por cualquiera de nosotros si nos entregamos a cualquier pecado, cualquiera que sea. Pero también será contristado si nos descuidamos de cualquier deber que adquirimos como creyentes. ¿Qué pensará el Espíritu cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? Tan pronto como nuestra conciencia es iluminada y conocemos la senda del deber, no deberíamos de decir: alguien más lo va a hacer. Si nuestro juicio es iluminado, hay que apresurarnos y no tardemos en guardar los mandamientos de Dios. El deber de todos los cristianos es escudriñar la palabra para conocer cuáles son esas enseñanzas de Dios, las cuales ha establecido y mandado. Y una vez estando claros, nos corresponde obedecerla. Por ejemplo, si viéramos el bautizo infantil en la Biblia, en la palabra, adelante lo haríamos. Pero si no está algo en la palabra de Dios, no hay que considerarlo. Debemos estar listos en cualquier momento y en todo momento a hacer aquello que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Pues si no lo hacemos, no podemos esperar que el Espíritu de Dios sobre a plenitud en nosotros. Como tercer punto, ¿cuál es el resultado de que el Espíritu Santo sea contristado? Nuestra fe en Cristo Jesús evitará nuestra condenación. Su palabra dice que ningún heredero del cielo puede perecer. Y tampoco nos puede ser retirado completamente del Espíritu Santo, pues es un Espíritu que Él nos ha dado para que permanezca con nosotros para siempre. Pero habrá consecuencias de contristarlo. Nuestro amor será el mismo. ¿Qué hay del gozo o la paz? Nuestra capacidad para rechazar el pecado. Aquí el recordar los frutos del Espíritu nos puede dar la clave para dimensionar estas consecuencias. En Gálatas 5:22 nos menciona los frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu nos da todo esto, entonces es lógico pensar que si lo contristamos, todos estos frutos deberían verse disminuidos, ¿no? Ahora en Juan 4:23-24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren.
Aquí podemos notar en este versículo que el Espíritu Santo impulsa y fortalece nuestras oraciones. ¿Creen que nuestras oraciones tendrán el mismo impacto con un espíritu contristado? Primera de Corintios 2, 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, y el espiritual discierne todas las cosas, pero él no es discernido por nadie. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que requerimos al Espíritu Santo para poder discernir la palabra de Dios. Con un espíritu disminuido, ¿creen que tendremos la misma capacidad para discernir la palabra? Ahora también con un espíritu contrastado nos pueden invadir muchas dudas, como por ejemplo, ¿amo al Señor realmente? ¿O soy suyo? No sé. Ya por último, hermanos, ¿qué significa cuando en el texto que leímos al principio que menciona? Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Eso qué es? ¿Qué significa sellados? Para responder nos podemos preguntar lo siguiente: ¿cuándo es que usamos un sello? Ya no es muy común, pero hay unas situaciones en las que todavía las utilizamos. Ponemos sellos sobre algo para atestiguar su autenticidad, ¿cierto? Su autoridad. Dios pone un sello sobre cada seguidor de Cristo, y ese sello es el Espíritu Santo. Ese es el sello que indica quiénes son sus hijos. ¿Confiaríamos en una carta que nos fue enviada y encontramos que el sello está roto? ¿O en una escritura notarial de una propiedad, por decirlo así, y que veamos que no tenga sellos, que no tiene las firmas de las autoridades? ¿No? Okay. Hermanos, el Espíritu Santo no es opcional. Ni tampoco un lujo, es una necesidad. Si no lo tenemos, estamos condenados. Ahora que acaban de pasar las elecciones, es como si el Espíritu Santo fuera nuestra credencial de hijos de Dios. Es nuestra vida como creyentes. Creo que debemos tener más presente al Espíritu Santo en nuestro día a día. Nos habla a través de nuestra conciencia, de la Biblia, de otras personas. Descansemos en Él con confianza. Sus amonestaciones, obedezcamos sus amonestaciones y prestemos atención a su guía contenida en la palabra. Cuando conocemos la voluntad del Espíritu, esa debe ser nuestra forma de vida, independientemente de nuestro juicio o nuestro gusto. Una vez que tenemos clara la voluntad del Espíritu, debemos obedecer instantáneamente. No nos apoyemos en nuestro propio entendimiento, ya que solo el Espíritu Santo puede enseñarnos. Llenémonos del Espíritu de Dios leyendo la Biblia, orando y pasando tiempo con nuestro Padre Celestial en comunión. ¿Habrá algo peor que apagar el Espíritu? Perdón, que contristarlo. Ya se los dije. Sí, hay algo peor que contristarlo, y eso es apagarlo. No podemos esperar contar con todos los recursos que el Espíritu Santo nos puede dar y que Dios envió para nosotros cuando lo ignoramos, cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, si endurecemos nuestro corazón. Recordemos lo que dice en 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Recuerdan cómo era el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón? Bueno, el tabernáculo obviamente era un templo móvil, pero si vemos cómo estaba creado, vemos que estaba hecho de metales preciosos, ¿no? De telas finas. No se diga el templo de Salomón, ¿no? Tenía decorados impresionantes también, además de piedras preciosas y metales. En ellos se guardó el arca del pacto.
Pero aún con toda esa majestuosidad que podríamos encontrar en estos dos templos, lo principal es que estaban dedicados y consagrados a la presencia de Dios. Así es como Pablo describe a nuestro cuerpo. No se trata de una simple estructura física, sino de un espacio sagrado, la morada del Espíritu Santo que nos ha sido dado por Dios. Recibir el Espíritu Santo es un regalo inestimable, es señal del amor infinito de Dios, quien ha decidido habitar en nosotros. Su presencia nos guía, nos consuela y nos da poder para vivir una vida conforme a su voluntad. Pero sin embargo, este regalo conlleva una responsabilidad. Nuestro pastor lo mencionaba por la mañana. Y también cuando leo esto me acuerdo mucho de una película de superhéroes, tal vez alguien la recuerde, donde le dicen al protagonista: con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No sé si alguien la cachó, pero ahí se las dejo. Ahora, al ser templos del Espíritu Santo, estamos llamados a vivir en santidad, honrando esa morada que Dios nos da. Esto significa que cuidemos nuestro cuerpo, evitando cualquier práctica que lo contamine o lo profane. Aunque pudiéramos pensar que es una carga pesada, no lo es, sino es una invitación a la transformación. Dios nos llama a ser instrumentos de su amor y gracia en el mundo, y para ello debemos cultivar los frutos del Espíritu. Nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, debe ser un reflejo de la luz de Dios. Que nuestras acciones, palabras y pensamientos sean testimonio de la presencia divina en nuestras vidas. Que seamos ejemplos de sanidad para aquellos que nos rodean. Como conclusión, hermanos, recordemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Honremos este templo con una vida santa, digna de la morada de Dios. Que nuestra conducta refleje la luz de Cristo y seamos instrumentos de su amor en el mundo. Para terminar, 1 Tesalonicenses 5, 19, 24. Si recuerdan, les comenté hace un momento que era peor que contristar al Espíritu, y les dije que era apagarlo, y lo encontramos en la Biblia. No apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así va. Oremos para finalizar. Padre Celestial, gracias te doy una vez más, Señor, por tu palabra, Señor, que nos enseña cómo debemos comportarnos, Señor, que nos muestra que has enviado a alguien para que esté permanentemente con nosotros, Señor, a quien debemos de prestarle atención con sus amonestaciones, Señor, en su guía, que nos ayude a discernir tu palabra, Padre. Permítenos llenarnos de tu Espíritu en Cristo Jesús. Amén.